Muchachos, tengo una pequeña consulta para hacerles. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor jugador joven de los últimos mundiales? Mejor jugador joven de Qatar 2022. Che, posta que ni idea, Enzo Fernández, ¿cuenta como jugador joven? Enzo. Mejor jugador joven de Rusia fue Mbappé. El mejor jugador joven de Brasil 2014. Difícil. Mejor jugador joven del 2010 pudo haber sido Thomas Müller, quizá. Acá me dicen Neymar en 2014. Y sí, cuenta sí. Vamos con este video, chicos. Miren el video que tenemos para ver hoy. Atención. ¿Qué pasó con el jugador más joven de cada mundial? Claro, ahora entendí este video. No es el mejor jugador joven de cada mundial. Es el jugador más joven de cada mundial. ¿Qué pasó con ese futbolista? Me interesa ver esto. Vamos allá. Ir a un mundial es el sueño de todo futbolista. Coincido. Che, arranco con una terminada. A ver qué opina la gente del chat. ¿CR7 te cambia las 5 Champions por un mundial con Portugal? ¿Sí o no? Para que tomemos real conciencia de lo que es ganar un mundial. O sea, si ir a un mundial es el sueño de cada futbolista, imagínate ganarlo, amigo. Pero hay quienes lo logran cuando todavía son adolescentes. ¿Y qué pasó con esos jugadores que llegaron a la cima del fútbol tan pronto? Bueno, algunos lograron cumplir con las expectativas, pero otros terminaron con carreras desastrosas. Así que, en este video, vamos a ver qué pasó con el jugador más joven de cada mundial, empezando por 1994, cuando había un chico de 17 años que ¡Aura! Mirá cuál fue el jugador más joven del mundial de 94, amigo. Todavía usaba brackets. El joven Ronaldo Nazário, con 17 años y 8 meses, fue convocado mientras aún jugaba en el Cruzeiro, y aunque no llegó a entrar en la cancha, terminó entre los campeones del mundo, pero necesitaba ser probado de verdad en Europa. Así que después del mundial fue comprado por el PSV, donde empezó su carrera meteórica. En 57 partidos con el PSV, anotó 54 goles. Amigo, ir a un mundial con 17 años en esa Brasil es una locura. No solamente fue el jugador más joven del mundial, sino que justo fue la selección que era la mejor del mundo en ese momento. Más difícil aún ir. Qué locura lo del gordo Ronaldo, Después se fue al Barcelona, donde hizo 47 goles en 49 partidos y hasta ganó el Balón de Oro, convirtiéndose en el jugador más joven en conquistar el premio. Solo que, después de eso, su carrera tuvo problemas enormes, como lesiones en la rodilla que lo dejaron parado por 2 años. Aún así, resurgió de las cenizas, logró ganar otro mundial, esta vez como goleador, y todavía se llevó otro Balón de Oro. Mirá qué es esa foto. Como goleador, y todavía se llevó otro Balón Eso en el mismo año. Qué locura, boludo. de Oro. Después fue fichado por el Real Madrid y siguió su carrera hasta volver a Brasil, donde se retiró en el Corinthians. Ronaldo tuvo una carrera gigantesca, pero no todos en este video tuvieron tanto éxito. Algunos incluso dejaron de jugar al fútbol. Ahora vamos con el jugador más joven del siglo. Antes de seguir, 2 preguntas, chicos. Para ustedes, Lamine Yamal, ¿le va a sacar el récord al Ronaldo Nazário de ser el jugador más joven en ganar un Balón de Oro? Todavía sigue siendo Ronaldo ese jugador, Y hace poco a Lamine le preguntaron, ¿soñás con ganar un Balón de Oro? Y él dijo, no, sueño con ganar muchos. Tengo las condiciones para ganar muchos. Si no lo logro es porque algo hice mal. Acá dicen, ya no puede. ¿Cómo no va a poder, amigo? Si Lamine tiene 18 años y Ronaldo lo ganó con 21. Tiene chances todavía, Mira, muchos ponen que no, amigo. Tiene bastante chance de Lamine de ganar el Balón de Oro y de sacar el récord a Ronaldo. Siguiente mundial, 1998. Y si Ronaldo ya era joven en el 94, esta vez había un chico todavía más joven, que representó a su país con solo 17 años y 3 meses, Samuel Eto'o. En ese momento, formaba parte del Real Madrid B y... Voy a tener un facto. En ese momento, si vos con 17 años ya jugabas en la primera de un club importante o ibas a un mundial, eras un crack absoluto. Tenías que ser muy diferente para destacarte a esta edad. Hoy, cualquier pibe de esa edad ya puede ir a un mundial. No cualquiera, tampoco voy a bajarle el precio a los de esa edad que van al mundial. Pero en esa época era más difícil, amigo. Te das cuenta por los jugadores que había. Uno Ronaldo, otro Eto'o. Miren los de ahora, boludo. Ya era visto como una gran promesa del fútbol camerunés. De hecho, ya había jugado amistosos con la selección de Camerún con apenas 16 años. Así que, aun siendo muy joven, fue convocado al mundial, donde entró a la cancha en uno de los partidos de la fase de grupos. Entró encima. Contra Italia. Pero después del mundial no tuvo mucho espacio en el Real Madrid y terminó yéndose a otros clubes, como el Mallorca, donde empezó a convertirse de verdad en un jugador de nivel mundial. En 4 años en el Mallorca, se transformó en el máximo goleador de la historia del club, y luego, en 2004, fichó por el Barcelona, donde se volvió una leyenda, campeón de la Champions, pichichi de la Liga en 2006 y ganador del triplete en 2009.
Y hay más. Gol en ambas finales de Champions, importantísimo. Después se fue al Inter de Milán y se convirtió en el único jugador en conquistar el triplete 2 años seguidos con 2 equipos diferentes. Aquel chico que jugó el Mundial con 17 años superó todas las expectativas, llegando a ser también el máximo goleador en la historia de su selección. Y si los más jóvenes de los 2 mundiales anteriores se convirtieron en... ¡Qué locura! Chat, pongan sí o pongan no. Para ustedes, ¿Samuel Eto'o es el mejor africano de la historia? Yo creo que objetivamente lo es. A mí me gusta mucho más Didier Drogba como delantero. Pero objetivamente, por carrera y por lo que hizo, creo que Samuel Eto'o es el mejor de todos los tiempos. Ahora se mete en la discusión Mohamed Salah, pero bueno, creo que Eto'o es el mejor de todos los tiempos, ¿eh? ¿Qué dice la gente? Mira, la mayoría pone que sí. Es que tiene ese premio, Eto'o. El mejor de todos los tiempos de su continente. Vale mucho eso, ¿eh? Estrellas. El jugador más joven de la siguiente edición parecía incluso más prometedor que Eto'o cuando empezó. Pues sí, 4 años después, en el Mundial de 2002, Nigeria se enfrentó a Inglaterra, y quien salía como titular era la mayor promesa nigeriana, Femi Opabunmi. Sí. No me digan nenazo en el chat, pero verdaderamente no lo conozco. Capaz los que vieron ese Mundial sí lo conocen, capaz era furor en esa época. Yo que en ese año literalmente nací, no sé quién es Femi Opabunmi. Sí, con solo 17 años y 3 meses, fue titular contra Inglaterra, enfrentándose en la cancha a tipos como David Beckham y Michael Owen. Igual ahí tenía 17 años. O sea, hay una teoría que dice que muchos de los africanos mienten con su edad. Y no era ningún desconocido. El año anterior, en 2001, había llevado a Nigeria hasta la final del Mundial Sub-17. Marcando 5 goles en el torneo, o sea, ya era visto como una de las grandes promesas, así que después del Mundial fue fichado por el Grasshopper de Suiza. Bueno, qué equipazo. Parecía apenas el inicio de su carrera en Europa, pero en el Grasshopper no logró hacerse un lugar en el 11 titular. Así que se fue a jugar a la Liga de Israel en busca de más minutos, y en 2005 se trasladó a un club de la segunda división de Francia, intentando recuperar su forma y confianza, pero mientras estaba en Francia, empezó a notar pérdida de visión en el ojo izquierdo, así que fue al médico y descubrió que tenía glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que puede causar pérdida de visión irreversible, y eso fue... No, pará, boludo, se puso re grave el asunto. Lo que le pasó. Femi Opabunmi perdió la visión del ojo izquierdo, lo que comprometió su visión periférica y podría haber empeorado si hubiera seguido jugando profesionalmente. Entonces volvió a Nigeria para jugar en un club local y en 2008, con apenas 23 años, decidió retirarse del fútbol, una promesa que nunca llegó a brillar de verdad. Pero si él terminó así, ¿qué pasó con el jugador más joven del siguiente? No, tremendo igual, Tremendo, amigo. Se retiró con 23 años. Con apenas 23 años. O sea, en esa foto tenía 23 años. Decidió retirarse del fútbol, una promesa que nunca llegó a brillar de verdad. Pero si él terminó así, ¿qué pasó con el jugador más joven del siguiente mundial? Theo Walcott. Buen jugador Walcott. De los que ya no quedan. La rompió en todo en el Arsenal. El de 2006. Ese mundial fue histórico. No, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. Qué buenas camisetas. Con el debut de nada... No, Zidane y Materazzi. A menos que Messi y Cristiano Ronaldo. ¡No! Pero había un jugador 2 años más joven que Messi y 4 años más joven que el Cristiano Ronaldo, el extremo Theo Walcott. Este chico viajó con la selección de Inglaterra al Mundial con solo 17 años y 2 meses, más joven que todos los jugadores que hemos visto hasta ahora. Este chico era tan prometedor que el año anterior, con 16 años, había hecho su debut profesional con el Southampton y en enero de 2006 fue fichado por el Arsenal, pero no había jugado ningún partido con el club, así que cuando el técnico lo convocó para el Mundial, hasta el propio Walcott se quedó en shock, pero fue llamado por su velocidad, para ser un elemento sorpresa y también para ganar experiencia en torneos grandes. Encima, esa Inglaterra habrá sido la mejor Inglaterra de los últimos 50 años. Me fui un poco a la mierda. Encima la de ahora es buenísima, pero era un equipazo, amigo. Mal, Aunque en la práctica no llegó a tener minutos en cancha en el Mundial, estaba ahí en medio de tipos como David Beckham, Gerrard, Rooney, etc. Pero lo que no sabía era que el Mundial de 2006 sería el único al que sería convocado. ¡No! ¡Durísimo! Después del Mundial, continuó en el Arsenal, pero nunca logró tener la consistencia que todos esperaban. Tuvo problemas con lesiones y muchas veces comenzaba los partidos desde el banco.
así que no fue convocado para el Mundial de 2010, estaba lesionado en 2014 y en 2018 el entrenador lo dejó fuera de la lista. Mientras tanto, aunque empezaba muchos partidos desde el banco, participó en casi 400 encuentros con el Arsenal, hasta que en 2018 fue fichado por el Everton, en 2021 volvió al equipo que lo reveló y en 2023, a los 34 años, decidió retirarse del fútbol. Che, para mí Walcott no voy a decir que era un recontra mega crack, pero era un buen jugador. Buen 1 contra 1, buen cambio de ritmo, era habilidoso y rápido. Metía goles dentro de todo. Ni a un mundial fue, amigo. ¡Qué locura! Tuvo una carrera larga en el Arsenal, pero nunca se convirtió en la estrella que todos esperaban. Y antes, vimos a un jugador que perdió la visión, pero el jugador más joven del Mundial de 2010 casi perdió su vida. ¿Qué? En el grupo G del Mundial 2010, en el partido entre Holanda Bueno, ahora arranca la época de los mundiales que yo fui contemporáneo. Acá me interesa un poco más. Acá debería saberlo ya. y Dinamarca, un mediocampista danés salió y fue sustituido por él, Christian Eriksen. No, mirá. Eriksen fue el jugador más joven del Mundial de Sudáfrica 2010. Jugadorazo. Crack. Voy a traer un pacto. El mejor Eriksen, el del Tottenham. ¿Están conmigo? Mejor que el del Inter, mejor que el del United. El Eriksen del Tottenham fue muy bueno, boludo. Creo que dije algo muy obvio igual, pero bueno. Porque veo el chat y me ponen, y obvio, bobo, y me mandan mi meme así. Sí, de verdad, dije algo muy obvio, pero bueno, el chabón la rompió toda en el Tottenham, boludo. Posta. Le fue muy bien en el Tottenham. Con solo 18 años y 2 meses, jugó contra Holanda y también contra Japón. En esa época, aunque era joven, ya era titular en el Ajax, y después del Mundial, en lugar de tener una caída como otros jugadores, solo siguió creciendo. Conquistó 5 títulos con el Ajax y en 2013 se fue al Tottenham, donde en 2019 alcanzó un valor de mercado de 100 millones de euros. ¡Ah, la mierda! Tremendo. Superó las expectativas completamente. También ganó el premio al jugador danés del año 4 veces y en 2020 fue fichado por el Inter de Milán por 27 millones de euros. Ahí arrancó su debacle, me parece, ¿eh? Todo iba perfecto y tranquilo, hasta que en junio de 2021 su carrera cambió por completo. En un partido de la fase de grupos de la Eurocopa, cayó al suelo de la nada. No, eso fue tremendo, bro. En un partido de la fase de grupos de la Eurocopa, cayó al suelo de la nada, y todos quedaron en shock al descubrir que había sufrido un paro cardíaco. Los médicos actuaron rápido y tuvieron que reanimarlo, llevándolo luego al hospital. Afortunadamente se recuperó, pero la duda era si volvería a jugar al fútbol algún día. Por eso tuvo que colocarse un dispositivo para monitorear el corazón, pero tenía contrato con el Inter de Milán, y en Italia las personas con este tipo de dispositivo no pueden jugar, así que tuvo que terminar su contrato con el Inter. Para reiniciar su carrera, firmó con el Brentford en Inglaterra, luego se fue al Manchester United. No recordaba su paso previo por el Brentford antes de llegar al Manchester. Y ahora está buscando un nuevo club. Mientras tanto, se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de Dinamarca. No, tremendo. Che, ¿es Eriksen el mejor danés de la historia? Hay un danés que fue muy bueno. Está Laudrup, qué boludo, ese. Sí, Laudrup es el mejor danés de la historia, es la verdad. La verdad que sí, es Laudrup. ¿Y después cuál sigue? Thomasson. ¿Qué es? 1 Laudrup, 2 Thomasson, 3 Eriksen. Che, tiene buenos jugadores Dinamarca, ¿eh? O sea, para ser una selección no reconocida como importante, tiene mejores jugadores que otras que creemos que es mejor, capaz. Schmeichel, boludo, los dos Schmeichel. El que ganó el triplete con el Manchester y el que ganó la premio con el Leicester. Che, boludo, bien Dinamarca, ¿eh? Bien Dinamarca, ¿eh? Todavía jugando en el Mundial 2022 y en la Euro 2024. Ahora continuando, llegamos al jugador más joven del Mundial 2014. Debería conocerlo. Debería saber quién sos. Pero no tengo ni idea, hermano. Te pido mil disculpas. Que también era una gran promesa, pero, a diferencia de Eriksen, terminó siendo olvidado. En el Mundial 2014, el técnico de Camerún decidió convocar a un jugador que acababa de cumplir 18 años. El delantero Fabrice Olinga. Este chico parecía seguir los mismos pasos de su ídolo Eto'o. Ir con Camerún a un mundial como el jugador más joven del torneo. Era tan prometedor que, en 2012, con solo 16 años, debutó con el Málaga y rompió el récord de jugador Mirá esa foto con Isco. más joven en marcar en la liga. Ese récord solo fue superado después por Lamine Yamal, pero aún así, no logró consolidarse en el Málaga y terminó siendo transferido a un club de Bélgica.
Fue en esa época cuando fue convocado para el Mundial. Todos esperaban que recuperara la confianza, pero no logró ser titular en el fútbol belga, así que pasó un tiempo jugando en Chipre, volvió a Bélgica y terminó jugando durante años en un equipo de mitad de tabla llamado Royal Mouscron, hasta que en 2021 decidió cambiar de liga, yéndose al Río Ave en Portugal, pero jugó muy poco con el club, le rescindieron el contrato y pasó más de un año sin jugar. Hasta que en 2023 firmó con un equipo de Rumanía, pero a mediados de 2024 ya estaba sin club de nuevo. No, amigo, qué mala carrera, che. Durísimo, amigo. Nada que ver a la carrera de Samuel Eto'o. Ahora, este fue el futbolista más joven en jugar el Mundial de Brasil 2014. 2023 firmó con un equipo de Rumanía, pero a mediados de 2024 ya estaba sin club de nuevo. Ok. Hoy, con 29 años, Fabrice Olinga nunca volvió a un mundial, ni llegó a jugar 200 partidos como profesional. Nunca volvió a un mundial, ok. Así que, si el jugador más joven de 2014 nunca logró despegar, el Mundial 2018 tenía a nada menos que Mbappé. Me está jodiendo que fue él el más joven. Pero él no era el jugador más joven de era mucho aura. ese mundial. En el primer partido de la fase de grupos, Francia venció a Australia, y cuando los australianos iban perdiendo 2-1, entró al campo el delantero Daniel Arzani, que tenía 19 años, 5 meses y 12 días. ¿Y Mbappé? 2 semanas más joven que Mbappé. Nah, dásela Kiki, boludo. Dásela Kiki, chabón. La rompió toda en ese mundial. Poneme a Kiki, no quiero ver a este chabón. No sé ni quién es. Pero, a diferencia de Kylian, su carrera fue muy distinta. Jugaba como extremo en el Melbourne City. Después de jugar todos los partidos de la fase de grupos del Mundial con Australia, fue fichado por el Manchester City. Parecía que su carrera iba a despegar de verdad, pero antes de debutar con el City, para ganar experiencia, fue cedido al Celtic de Escocia. Pero apenas 4 meses después del Mundial, sufrió una lesión grave en la rodilla, quedando parado 1 año y medio. No, un montón. Eso afectó su confianza, y cuando volvió, comenzó a saltar de club en club. Utrecht, en Holanda, Lommel, en Bélgica, hasta que su contrato con el City terminó. Ni jugó en el City, boludo. No, cuando vas pasando de club en club porque no te quiere nadie es muy feo, amigo. Decidió reiniciar, volviendo a jugar en el fútbol australiano. Ahora, con 26 años, finalmente regresó a Europa, fichado por el Ferencváros, pero hasta hoy solo ha logrado marcar 15 goles como profesional. Pero si Arzani jugó para Australia, el próximo jugador rompió el récord como el más joven en la historia de Alemania, en la fase de grupos del Mundial. Está jodiendo que hubo un alemán que tiene este récord de Qatar y no sé cuál es. Jugador alemán que se convirtió en el jugador más joven de jugar en el Mundial 2022. Fulcro. 2022, Alemania se enfrentó a Japón y en el último minuto entró al campo un jugador que acababa de cumplir 18 años. Para antes que me digan nenazo, hay gente que está errando mucho más que yo. La gente pone Wirtz, pone Musiala. Erramos todo, muchachos, Mukoko. Con 18 años y 3 días. Era tan prometedor que durante toda su carrera siempre jugó con gente mayor que él. Con 13 años ya jugaba en la selección alemana sub-16 y a los 17 ya estaba entre los sub-21. Así que también empezó temprano en el Borussia Dortmund, convirtiéndose en el primer adolescente en llegar a 10 goles en la Bundesliga. Entonces, con 18 años, fue convocado para el Mundial. Pero... Una pregunta, ¿no salió un archivo de que había mentido con su edad? A ver si lo dice ahora. Después del Mundial, empezó a tener dificultades para consolidarse en el Dortmund. Creo que salió que era mentira su edad, Vamos a buscarlo, boludo. Mukoko, alemán, mintió con la edad. Mirá, sí, ha habido un escándalo y controversia respecto a la edad de Youssoupha Moukoko, ya que su propio padre reveló en diciembre del 2024 que el futbolista había mentido sobre su edad al crecer en Camerún. Una vida de mentiras. Escándalo mundial por la edad falsa de un jugador. Claro, pero mira si este chabón a esta... Acá tenía supuestamente 16 años, boludo, 17 años. Tiene 3 hijos ya, boludo, dejate de joder, dale, amigo. Y además sufrió una lesión en el tobillo. Eso comenzó a afectar su confianza, y en la temporada siguiente, 2023-24, pasó mucho tiempo en el banco, sin poder marcar goles como antes, hasta que a mediados de 2024 se trasladó al Nice, en Francia, pero siguió con dificultades para ser titular. Desde su participación en el Mundial, nunca volvió a repetir los logros que lo hicieron ser convocado, y nunca más fue llamado a la selección alemana. Dolor.
ahora fue fichado por el Copenhagen de Dinamarca, intentando reencontrar su fútbol. Pero, ¿qué te pareció este video? Si te Muy buen video, dejo mi like. Che, creo que Lamine Yamal no va a poder ser el jugador más joven del Mundial de 2026, No. Lamine va a llegar a ese Mundial con 19 años recién cumplidos. O, en realidad no, perdón. 18 años y 11 meses. Va a cumplir 19 cuando esté por terminar el Mundial. Pero con 18 años y 11 meses no creo que sea el jugador más joven en jugar el Mundial. De hecho, Mastantuono lo va a jugar. No, Mastantuono es un mes más joven que Lamine Yamal. O sea, si llevan a Lamine Yamal y llevan a Mastantuono es más joven, por un mes. Así que acá me están diciendo que puede ir Gilberto Mora de México. Gilberto Mora, edad. Gilberto Mora tiene 16 años. Nació el 14 de octubre del 2008. Llegaría al Mundial con 17 años. ¿Va a ir al Mundial mexicanos Gilberto Mora o no? Yo no creo que alguien rompa el récord si va él. O sea, seguramente nadie sea más joven que él. Habría que ver, Habría que ver. Pero bueno, qué locura, hermano. La verdad, qué locura. Jóvenes, mundialistas y cracks.